El silencio es el arma más letal que existe. La gente siempre proyecta sus propias debilidades sobre un hombre que no hace ruido. Asumen que la quietud es sinónimo de derrota, que la falta de reacción es una prueba irrefutable. Se equivocan. Hace 3 años, el mundo corporativo de Miami decidió que yo estaba acabado. Una traición calculada y despiadada me despojó de mi posición, de mi reputación, y a los ojos de la élite financiera de Brickell, de mi dignidad. Me permití caer. Dejé que todos, absolutamente todos, creyeran que era un hombre roto. Me retiré a un apartamento minúsculo y anónimo. Un espacio sofocante ubicado lejos de las torres de cristal, de los yates anclados en la bahía de Vizcaya, y de los restaurantes donde el poder cambia de manos con un apretón. Allí, rodeado por el zumbido constante de un aire acondicionado defectuoso, y el resplandor frío de 4 monitores de alta resolución, comencé a construir mi imperio desde las sombras. Fueron 1095 días de aislamiento voluntario, 1095 noches analizando mercados globales, estructurando un fondo de capital privado masivo y operando bajo el velo impenetrable de una sociedad matriz fantasma. Nadie en esta ciudad sabía que el hombre al que habían descartado como basura corporativa ahora controlaba cientos de millones de dólares. Pero el verdadero costo de esta ilusión no fue financiero. Fue profundamente personal. Mi esposa, Leticia, se quedó a mi lado al principio de mi supuesta caída. Pero el fracaso es una mancha que la alta sociedad de Miami no perdona. Leticia respiraba por y para el estatus. Como directora de comunicaciones de Estrella Blanca Logistics, su mundo entero estaba construido sobre apariencias, cenas de gala exclusivas y el poder embriagador que otorga el dinero ajeno. Observé, en cámara lenta, y con una claridad agonizante, cómo mi matrimonio se desmoronaba. No fue una explosión repentina, fue una erosión lenta, metódica y cruel. Comenzó con detalles microscópicos, el cambio sutil en su perfume caro, las horas de llegada a casa cada vez más tardías, justificadas con supuestas crisis de relaciones públicas. Luego vino la forma en que su mirada pasaba a través de mí. Me miraba como si yo fuera un mueble viejo y desgastado en nuestro propio hogar. Un recordatorio constante de la mediocridad que ella tanto despreciaba. Y entonces, apareció el nombre de Martín Ledesma en sus conversaciones. Martín era un ejecutivo agresivo dentro de Estrella Blanca, un depredador corporativo de manual que confundía la intimidación barata con el liderazgo genuino. Leticia hablaba de él con una mezcla tóxica de reverencia y fascinación. Estaba completamente hipnotizada por su arrogancia. Le fascinaba la forma en que Martín dominaba las salas de juntas, la manera en que aplastaba a cualquiera que se interpusiera en su camino sin mostrar una onza de remordimiento. El dolor de ver a la mujer que amaba transformarse en una extraña despiadada fue sofocante. Leticia estaba sacrificando su brújula moral en el altar de la ambición corporativa. Estaba racionalizando la crueldad como una evolución necesaria para sobrevivir en la cima. Y yo no podía hacer absolutamente nada para detenerla, sin revelar mi verdadera posición financiera y arruinar 3 años de planificación meticulosa. Así que me quedé en silencio. Tragué el veneno de la traición diaria y observé. Mi fondo de inversión privado necesitaba un objetivo de adquisición masivo, y Estrella Blanca Logistics era el candidato perfecto. Era un conglomerado gigante de logística y cadena de suministro que dominaba el sur de la Florida. Desde afuera, con sus relucientes oficinas centrales, parecía una fortaleza financiera inexpugnable, pero los números nunca mienten. Y yo soy un maestro leyendo las historias oscuras, que los números intentan ocultar desesperadamente. Durante semanas, me sumergí en una auditoría forense profunda desde la oscuridad de mi apartamento. Rastreé cada transacción, cada contrato de proveedores externos, cada movimiento de capital a través de fronteras internacionales. Lo que encontré en los servidores de la empresa fue una obra maestra de la codicia humana. Martín Ledesma estaba desangrando a la compañía desde adentro. Había creado una red compleja de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. A través de estas entidades, desviaba millones de dólares utilizando contratos de proveedores con precios inflados artificialmente. Cobraba el triple por el mantenimiento de la flota de camiones. Falsificaba recargos de combustible que nunca existieron. Facturaba servicios de consultoría a empresas que solo existían en un papel.
El déficit financiero que había creado era masivo, un agujero negro contable que amenazaba con devorar a toda la corporación en cuestión de meses. Pero Martín no era el tipo de hombre que asume las consecuencias de sus actos. Él y Leticia habían diseñado un plan de contingencia absolutamente despiadado. Para equilibrar los libros contables el tiempo suficiente para vender la empresa a un comprador incauto, necesitaban recortar gastos de forma drástica y brutal. Iban a despedir a 400 trabajadores de los almacenes logísticos, 400 familias en Hialeah, en Homestead y en Doral, hombres y mujeres de clase trabajadora, operadores de montacargas, coordinadores de inventario, conductores de entregas nocturnas. El verdadero motor humano que mantenía viva a la empresa iba a ser sacrificado sin piedad para proteger los lujos, los autos deportivos y los bonos millonarios de un ladrón de cuello blanco. Pero los despidos masivos no explicaban el dinero desaparecido. Necesitaban un chivo expiatorio perfecto, alguien a quien culpar del fraude para que Martín saliera limpio. Eligieron a Inés Ríos. Inés era una gerente financiera de nivel medio, una mujer trabajadora que llevaba 11 años en la empresa con un historial de integridad impecable. Martín, utilizando su control absoluto sobre el departamento de tecnología, había fabricado un rastro digital falso e incriminatorio. Habían falsificado la dirección de red de la computadora de Inés. Habían creado una red de correos electrónicos falsos y autorizaciones de pago con su firma digital. Todo estaba diseñado con una precisión macabra para enviar a Inés directamente a una prisión federal por fraude corporativo. Pero el descubrimiento más devastador de mi investigación no fue el robo millonario de Martín. Fue el papel exacto de mi esposa en esta masacre financiera. Infiltrado en los servidores, encontré los borradores de la estrategia de relaciones públicas. Estaban escritos con el estilo inconfundible de Leticia, su vocabulario calculador, su tono corporativo aséptico. Ella estaba elaborando la narrativa pública para destruir la vida y la reputación de Inés. Estaba redactando los comunicados de prensa que justificarían los despidos masivos bajo la excusa de una reestructuración necesaria por un fraude interno. Leticia sabía exactamente lo que Martín estaba haciendo. Sabía que Inés era inocente. Sabía que cientos de inocentes iban a perder su sustento. Y había decidido, con total frialdad, ser la arquitecta de esa mentira. Ese fue el momento exacto en que el dolor y el duelo por mi matrimonio se transformaron en hielo puro. El hombre que Leticia creía que era su esposo débil, deprimido y fracasado, acababa de comprar la totalidad de Estrella Blanca Logistics a través de su fondo de inversión en la sombra. Yo era el nuevo dueño absoluto de la empresa. Y esta noche, en la gala corporativa anual, iba a tomar posesión de mi imperio y a ejecutar mi sentencia. Conduje mi auto por la avenida Brickell bajo el calor húmedo y opresivo de Miami. Las luces de neón de los rascacielos se reflejaban en el capó oscuro de mi vehículo. La ciudad palpitaba a mi alrededor con esa energía despiadada y capitalista que define al sur de la Florida. Llegué a la entrada del imponente rascacielos, donde Estrella Blanca celebraba su gala anual en el vestíbulo principal. Entregué las llaves al aparcacoches y caminé hacia las puertas de cristal. El aire acondicionado del inmenso vestíbulo me golpeó como un muro de hielo, un contraste violento con la humedad asfixiante de la calle. El salón de eventos principal estaba repleto de la élite corporativa de la ciudad. Había trajes a medida de miles de dólares, vestidos de diseñador exclusivos, sonrisas ensayadas y copas de champán que costaban más que el salario semanal de cualquiera de los trabajadores de almacén en Hialeah. Caminé entre la multitud, moviéndome como un fantasma. Era invisible a pesar de mi presencia física, protegido por la irrelevancia que ellos mismos me habían asignado. Mi mente operaba con una precisión quirúrgica, fría y desapegada. Mapeé la arquitectura de la inmensa habitación en cuestión de segundos. Identifiqué las salidas de emergencia principales y secundarias. Evalué la disposición de las mesas, los puntos ciegos, detrás de las columnas de mármol y las rutas de los camareros. Y, lo más importante de todo, registré la ubicación exacta de cada cámara de seguridad instalada en el techo. Ese detalle era vital. Esas pequeñas cúpulas de cristal negro que vigilaban en silencio desde lo alto, grabando cada movimiento en alta definición, serían la pieza central de mi tablero de ajedrez. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que notaran mi presencia. La alta sociedad tiene un radar natural para detectar a quienes consideran indignos de su espacio. Martín Ledesma
Fue el primero en acercarse, abriéndose paso entre la multitud con Leticia caminando un paso detrás de él. Él irradiaba esa confianza tóxica y expansiva de los hombres que nunca han tenido que pagar el precio de sus propios pecados. Leticia me miró. Sus ojos mostraron una mezcla instantánea de vergüenza profunda y desprecio absoluto. Le mortificaba que su esposo fracasado hubiera invadido su noche de triunfo. Martín se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, invadiendo mi espacio personal en un intento clásico de dominación física. Su aliento olía a licor caro y a arrogancia pura. Su postura era tensa, lista para la confrontación. Me exigió, con un tono de voz lo suficientemente alto para atraer las miradas de los ejecutivos cercanos, que me largara del edificio inmediatamente. Me dijo que yo no pertenecía a ese mundo, que era una vergüenza patética para Leticia y una mancha inaceptable en su evento corporativo perfecto. Mantuve mi postura. No parpadeé. No retrocedí ni un solo milímetro. Lo miré directamente a los ojos con una expresión de vacío absoluto. No mostré ira, ni miedo, ni sumisión. Solo un silencio denso y calculador. Esa falta de reacción enfureció a Martín más que cualquier insulto. Su ego frágil no podía soportar que un hombre al que consideraba inferior lo desafiara simplemente existiendo en su presencia. Sin previo aviso, movido por un impulso de ira incontrolable, Martín levantó la mano derecha y me abofeteó con fuerza cruzando mi rostro. El sonido agudo del golpe resonó por encima del murmullo elegante de la alta sociedad. La música de fondo pareció desvanecerse. Varias cabezas se giraron de golpe. El salón entero pareció contener la respiración ante la violencia repentina. Absorbí el impacto sin inmutarme. Mi cabeza apenas se movió. El ardor en mi mejilla era real y punzante, pero mi ritmo cardíaco no se alteró en lo más mínimo. Mi respiración se mantuvo lenta y controlada. Miré a Martín a los ojos y vi, con absoluta claridad, su debilidad fundamental. Su arrogancia era su punto ciego fatal. Creía que el poder físico, la intimidación barata y la humillación pública eran verdaderas muestras de fuerza. No se daba cuenta de que, al perder el control frente a docenas de testigos y cámaras de seguridad, acababa de firmar su propia sentencia de destrucción. Leticia apartó la mirada rápidamente, incapaz de sostener el peso moral de lo que acababa de permitir que sucediera frente a ella. Sin decir una sola palabra, sin frotarme la mejilla golpeada, me di la vuelta con lentitud y me alejé de ellos, caminando hacia los pasillos traseros del edificio. Dejé atrás el lujo ostentoso del salón principal, las luces cálidas y el murmullo de los invitados escandalizados. Me adentré en el corredor de servicio, un laberinto de pasillos diseñados para que el personal del edificio se moviera sin ser visto por los millonarios. Las luces aquí eran fluorescentes, blancas y frías. El contraste perfecto con la falsedad dorada que acababa de abandonar. Fue entonces, al girar la primera esquina, cuando la vi. Inés Ríos estaba acorralada contra una pesada puerta de servicio de metal, temblando de forma incontrolable. Aferraba una gruesa carpeta de cartón contra su pecho con ambas manos, abrazándola como si fuera el único escudo que la protegía de la muerte. Su respiración era errática, superficial y rápida. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban el terror absoluto y primitivo de un animal atrapado en una trampa. Me acerqué a ella lentamente, midiendo cada paso, manteniendo las manos a la vista y vacías para no asustarla más de lo que ya estaba. Cuando me reconoció por las fotografías de la empresa, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, resbalando por su rostro pálido. Con una voz quebrada por el pánico y la desesperación, Inés comenzó a hablar. Las palabras salían de su boca en un torrente de angustia. Me confesó todo lo que yo ya sabía, pero escuchar el terror real en su voz le dio un peso aplastante a la verdad. Me habló del chantaje despiadado de Martín, de cómo la había acorralado en su oficina y la había amenazado con destruir el futuro de sus hijos si no firmaba unos documentos financieros que ella no entendía. Me explicó, sollozando, cómo el departamento de tecnología había fabricado un rastro digital perfecto que la incriminaba directamente en el robo de los millones desaparecidos. Ella sabía que iba a ir a la cárcel. Sabía que era el sacrificio perfecto, la víctima sin poder que el sistema devoraría para proteger a los verdaderos criminales. Pero Inés no era estúpida. Bajo su terror, había una chispa de instinto de supervivencia. Antes de que le bloquearan el acceso al sistema, había logrado imprimir los registros originales del servidor central.
Había extraído los documentos físicos reales que demostraban las transferencias millonarias directas a las empresas fantasma de Martín en el extranjero. Esa carpeta de cartón que apretaba contra su pecho con tanta fuerza era la única prueba física de su inocencia y la única evidencia irrefutable de la culpabilidad de Martín Ledesma. La miré a los ojos, viendo en su rostro cansado el reflejo de todas las personas honestas que esta ciudad devoraba a diario para alimentar su maquinaria de riqueza. Le hablé con una voz baja, firme y cargada de una autoridad absoluta. Le prometí que nadie iba a ir a prisión esta noche, excepto los verdaderos culpables. Le prometí que su familia estaba a salvo. Le prometí salvación. Saqué mi teléfono encriptado del bolsillo interior de mi chaqueta. Escribí un mensaje de texto breve y cifrado a mi equipo legal y tecnológico, que esperaba en una camioneta negra de operaciones a 2 cuadras del edificio. La orden era simple, pero devastadora. Iniciar una extracción masiva e indetectable de datos de la totalidad de los servidores de Estrella Blanca Logistics. Necesitaba asegurar cada correo electrónico, cada archivo financiero oculto y cada video de seguridad interno antes de que los técnicos de Martín pudieran borrarlos para encubrir el fraude. Presioné el botón de enviar. El silencio tenso del pasillo de servicio fue roto un segundo después por el zumbido sordo de mi teléfono, confirmando la recepción y ejecución del comando. Pero ese pequeño zumbido de victoria fue acompañado inmediatamente por el sonido de pasos pesados y rápidos, resonando contra el suelo de baldosas. Al final del largo corredor, las puertas dobles de madera se abrieron de golpe, golpeando las paredes con violencia. 3 guardias de seguridad privada, hombres enormes con trajes oscuros pagados directamente por Martín Ledesma, bloquearon la única ruta de escape. Sus miradas frías y profesionales estaban fijas directamente en la carpeta de cartón que Inés sostenía contra su pecho. Habían venido a despojarla de su única defensa. Habían venido a destruir la evidencia física y a silenciarla para siempre. Y yo era lo único que se interponía en este estrecho pasillo entre ellos y la destrucción total de una mujer inocente. Los 3 hombres avanzaron al unísono, sus pasos resonando pesadamente contra las baldosas del corredor de servicio. No sacaron armas, no en este edificio lleno de millonarios, pero la violencia implícita en sus posturas era innegable. Inés soltó un gemido ahogado a mis espaldas y apretó la carpeta de cartón con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron completamente blancos. Su respiración se cortó, atrapada en su garganta, mientras el pánico la paralizaba por completo. Me interpuse entre ella y los guardias, manteniendo mi postura relajada, con las manos sueltas a los costados. El líder de seguridad, un hombre con una cicatriz pálida cruzando su mandíbula, extendió una mano enorme hacia nosotros. Me exigió que me apartara y que la mujer entregara los documentos inmediatamente, afirmando que eran propiedad confidencial de Estrella Blanca Logistics. Giré la cabeza ligeramente hacia Inés y, con una voz apenas superior a un susurro, le di una orden que iba en contra de todos sus instintos de supervivencia. Le dije que soltara la carpeta. Inés me miró con los ojos muy abiertos, llenos de una traición absoluta y un terror indescriptible. Creía que yo la había engañado, que era solo otro engranaje en la maquinaria corporativa diseñada para aplastarla. Le repetí la orden, esta vez con una firmeza gélida, asegurándole que el papel ya no importaba, porque mi equipo acababa de asegurar toda la base de datos digital de la empresa. La verdadera guerra se libraría en un campo de batalla diferente. Con las manos temblando violentamente, Inés aflojó su agarre. El guardia de seguridad no esperó a que ella se la entregara. Dio un paso rápido, le arrancó la carpeta de las manos con un tirón brusco y retrocedió, asegurando el trofeo contra su pecho. En ese preciso instante, el sonido de unos zapatos de cuero italiano resonó desde el otro extremo del pasillo. Martín Ledesma apareció por la esquina, ajustándose los puños de su camisa de seda, con una sonrisa de suficiencia que le deformaba el rostro. Detrás de él caminaba Leticia, manteniendo una distancia calculada, con la mirada fija en un punto invisible en la pared para evitar hacer contacto visual conmigo. Martín se acercó, tomó la carpeta de manos de su jefe de seguridad y la hojeó rápidamente, soltando una carcajada seca y carente de humor. Me miró con una mezcla de lástima fingida y triunfo absoluto. Me dijo que mi pequeño intento de jugar al héroe era patético, que no tenía idea de las fuerzas con las que estaba intentando lidiar. Luego, con un gesto despectivo de su mano,
Ordenó a los guardias que nos escoltaran a la sala de juntas ejecutiva en el último piso. Quería un espectáculo. Quería humillarme frente a la junta directiva y usar a Inés como el sacrificio final para sellar su victoria. No opuse resistencia. Tomé a Inés por el codo, guiándola suavemente para evitar que colapsara por el miedo, y caminamos rodeados por los guardias hacia el ascensor privado. El viaje en el ascensor fue un estudio en silencio opresivo. El zumbido suave de la maquinaria era el único sonido mientras subíamos 40 pisos por encima de las calles iluminadas con luces de neón de Brickell. El aire dentro de la cabina de acero pulido olía a la colonia cara de Martín y al sudor frío del terror de Inés. Observé el reflejo de Leticia en las puertas de espejo del ascensor. Su postura era rígida, su rostro una máscara de porcelana perfecta, completamente vacía de cualquier emoción humana. Estaba preparándose mentalmente para la actuación de su vida. Las puertas se abrieron con un suave campaneo, revelando el santuario del poder corporativo de Estrella Blanca. La sala de juntas era un espacio inmenso, diseñado para intimidar. Paredes de cristal del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la bahía de Miami, un mar de tinta negra, salpicado por las luces de los yates de lujo. En el centro de la habitación descansaba una mesa de caoba maciza, rodeada por sillas de cuero negro de respaldo alto. Sentado en la cabecera de la mesa, envuelto en las sombras de la iluminación tenue, estaba Horacio Mendoza. Horacio era el presidente de la junta directiva, el hombre que había construido la empresa desde cero hace 4 décadas. Pero los años y la codicia habían erosionado su espíritu. Ahora era un hombre cansado, un pragmático despiadado que prefería enterrar cualquier escándalo en la oscuridad antes que permitir que el precio de las acciones sufriera una caída de un solo punto porcentual. Junto a él, 3 miembros clave de la junta nos observaban en silencio mientras entrábamos escoltados como prisioneros. Martín caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, arrojando la carpeta de Inés sobre la madera pulida con un golpe sordo. Se abotonó la chaqueta del traje, adoptando la postura de un comandante victorioso, y comenzó su presentación. No habló del fraude, no habló de los millones desaparecidos, habló de optimización de recursos, de sinergias operativas y de la necesidad urgente de reestructurar la fuerza laboral para garantizar la viabilidad de la empresa ante una inminente adquisición. Utilizó el lenguaje corporativo más aséptico y desalmado posible para describir la destrucción de cientos de vidas. Anunció que, a partir de la mañana siguiente, las instalaciones de Hialeah y Homestead serían cerradas. Toda nuestra fuerza laboral de almacén, operadores de montacargas y conductores, serían despedidos sin previo aviso y sin indemnización, bajo la excusa de un déficit financiero causado por mala gestión interna. Y luego, con un giro teatral, señaló a Inés, que temblaba incontrolablemente junto a mí. Martín la acusó formalmente frente a la junta de ser la arquitecta de un desfalco millonario. Afirmó que la carpeta que acababa de confiscar contenía documentos falsificados que Inés planeaba usar para extorsionar a la empresa. Horacio Mendoza escuchó todo esto sin mover un solo músculo de su rostro arrugado. Sus ojos, fríos y calculadores, pasaron de Martín a Inés, evaluando el riesgo, calculando el costo de la mentira frente al costo de la verdad. Fue entonces cuando Leticia se puso de pie. El sonido de sus tacones contra el suelo de madera resonó como disparos en el silencio de la inmensa sala. Caminó hasta situarse junto a Martín, formando un frente unido, y se dirigió a la junta directiva con una voz perfectamente modulada. Este era el momento que yo había estado esperando. El punto de no retorno. Leticia comenzó a tejer una narrativa venenosa, diseñada para desacreditarme por completo y justificar mi presencia en esa sala como el acto de un lunático. Me describió ante los hombres más poderosos de la empresa como un esposo resentido, amargado por mi propio fracaso profesional de hace 3 años. Dijo que mi incapacidad para aceptar mi caída me había vuelto paranoico y obsesivo. Afirmó, sin que le temblara la voz, que yo había manipulado a la pobre y confundida Inés Ríos, convenciéndola de robar documentos confidenciales en un intento patético de sabotear la carrera de mi propia esposa por pura envidia. Escuché cada una de sus palabras con una atención clínica. No sentí ira, no sentí el impulso de gritar o de defenderme. Lo que sentí fue una claridad absoluta y devastadora, fría como el hielo. Estaba observando la autopsia de mi propio matrimonio en tiempo real. La mujer que había amado, la mujer con la que había compartido mi vida, ya no existía.
había sido reemplazada por un cascarón vacío, una criatura de ambición pura, que estaba dispuesta a destruir a una madre inocente y a cientos de familias trabajadoras, solo para mantener su estatus en la alta sociedad de Miami. Cuando Leticia terminó su discurso, volvió a sentarse, cruzando las piernas con elegancia, sin atreverse a mirarme a los ojos. Martín, envalentonado por el apoyo de Leticia, sacó una tableta electrónica de su maletín y la deslizó por la mesa hacia Horacio Mendoza. La pantalla mostraba una serie de documentos digitales fabricados. Eran registros falsos, que supuestamente probaban que yo había estado intentando manipular las acciones de Estrella Blanca Logistics desde cuentas en el extranjero. Martín exigió que la seguridad me expulsara del edificio y que se llamara a la policía para arrestar a Inés por robo corporativo. Horacio Mendoza suspiró profundamente, frotándose el puente de la nariz con 2 dedos. Miró los documentos falsos, luego miró a Martín y finalmente fijó su mirada cansada en mí. Horacio sabía que todo era una mentira. Era un hombre demasiado inteligente y con demasiada experiencia como para no oler la podredumbre en la historia de Martín. Pero a Horacio no le importaba la verdad, le importaba la supervivencia de la corporación. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de caoba, y me ofreció lo que él consideraba una salida honorable. Me pidió que tomara el camino silencioso. Me ofreció un trato extraoficial. Dijo que la empresa le pagaría a Inés una liquidación generosa, suficiente para que desapareciera y mantuviera la boca cerrada. Dijo que Martín presentaría su renuncia en 6 meses por motivos personales, llevándose un paquete de compensación millonario para evitar un escándalo público. Y me pidió a mí que me retirara, que me llevara a mi esposa a casa y que olvidara todo lo que había visto, por el bien de la estabilidad del mercado. Llamó a su propuesta un acto de pragmatismo corporativo necesario. El silencio en la sala se volvió denso, sofocante. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando que yo agachara la cabeza, aceptara la derrota y me marchara como el hombre roto que todos creían que era. Di un paso hacia la mesa. El sonido de mi respiración era lo único que alteraba la quietud de la habitación. Miré a Horacio directamente a los ojos y dejé que el peso de mis 3 años de planificación se filtrara en mi voz. Le dije que su definición de pragmatismo era fascinante. Le dije que era muy conveniente llamar pragmatismo al acto de sacrificar a nuestra fuerza laboral para proteger los bonos de los ejecutivos que los estaban robando. Mi voz era baja, pero resonaba con una autoridad que hizo que los miembros de la Junta se removieran incómodos en sus asientos de cuero. Le dije a Horacio que lo que él proponía no era pragmatismo. Era cobardía. Una cobardía vestida con trajes a medida y justificada con jerga financiera, pero cobardía al fin y al cabo. Martín golpeó la mesa con el puño cerrado, su rostro enrojecido por la furia ante mi insolencia. Se puso de pie de un salto, gritando que yo no tenía derecho a dar lecciones de moralidad a nadie. Se burló de mí, afirmando que no tenía absolutamente nada. Con una sonrisa sádica, me informó que su equipo de tecnología había borrado por completo los servidores de la empresa hace 10 minutos. Me dijo que cualquier rastro del fraude, cualquier correo electrónico incriminatorio, había sido incinerado digitalmente. Y luego, levantó la carpeta de Inés, la única prueba física, y la arrojó a una papelera de metal en la esquina de la sala. Martín declaró, con la arrogancia de un dios intocable, que él controlaba la narrativa, que él controlaba la evidencia, y que yo era solo un fantasma sin poder. Dejé que su eco se apagara en la inmensa sala. Dejé que saboreara su supuesta victoria durante 5 largos segundos. Y entonces, sonreí. Fue una sonrisa fría, desprovista de cualquier alegría. Una sonrisa que hizo que la expresión de triunfo de Martín vacilara por una fracción de segundo. Saqué mi teléfono encriptado del bolsillo de mi chaqueta. Le expliqué a Martín, con el tono paciente de un maestro corrigiendo a un alumno mediocre, que su comprensión de la infraestructura tecnológica era lamentablemente limitada. Le di la razón en una cosa. Su equipo de tecnología efectivamente había borrado los servidores internos de Estrella Blanca Logistics, pero llegaron 10 minutos tarde. Mi equipo ya había extraído cada transacción y cada archivo encriptado mientras estábamos en el pasillo. Y además, le recordé un detalle arquitectónico crucial sobre el rascacielos de lujo en el que nos encontrábamos. Estrella Blanca Logistics solo alquilaba los pisos superiores, no eran dueños del edificio. Y por lo tanto,
No controlaban el sistema de seguridad integrado en los techos. Las cámaras de seguridad, esas pequeñas cúpulas de cristal negro que vigilaban cada pasillo, cada oficina y cada rincón de este edificio, no transmitían a los servidores de la empresa, transmitían directamente a un servidor en la nube encriptado, propiedad de la empresa de gestión inmobiliaria. Un servidor al que el equipo de tecnología de Martín no tenía acceso. Un servidor del cual mi equipo legal acababa de extraer una copia de seguridad completa y sin editar. El color desapareció del rostro de Martín en un instante, dejando su piel con un tono grisáceo y enfermizo. Leticia se tensó en su silla, sus manos agarrando los reposabrazos con tanta fuerza, que sus uñas amenazaban con romperse. Sin apartar la mirada de Martín, presioné un botón en la pantalla de mi teléfono, sincronizándolo con el enorme monitor de presentaciones de la sala de juntas. La pantalla gigante cobró vida con un destello brillante. No había sonido, solo imágenes en alta definición, crudas y absolutamente condenatorias. La primera grabación mostraba la oficina de Inés, fechada 3 días atrás. Se veía claramente a Martín acorralando a Inés contra su escritorio, golpeando los muebles, gritándole a centímetros de su rostro, obligándola a firmar documentos bajo una amenaza física evidente. La junta directiva observó en un silencio sepulcral. Horacio Mendoza dejó de respirar. La segunda grabación era aún más destructiva. Mostraba a Martín y a Leticia en el pasillo exterior de la sala de servidores, a altas horas de la noche. La cámara capturó el momento exacto en que Martín le explicaba cómo iban a falsificar las firmas digitales de Inés. Y capturó, con una claridad cristalina, a Leticia asintiendo con la cabeza, sonriendo fríamente y entregándole un disco duro portátil para ejecutar el montaje. La evidencia era absoluta, irrefutable y completamente fuera del control de Martín. Apagué la pantalla. La oscuridad regresó a la sala, pero la atmósfera había cambiado para siempre. El poder había cambiado de manos en un abrir y cerrar de ojos. Martín retrocedió un paso, chocando contra el borde de la mesa, balbuceando excusas incoherentes, buscando desesperadamente una salida que ya no existía. Leticia cerró los ojos, su respiración temblorosa revelando que finalmente había comprendido la magnitud de su ruina. Me dirigí a Horacio Mendoza, quien me miraba ahora no como a un hombre derrotado, sino con el terror reverencial que se le reserva a un depredador superior. Le informé a la junta directiva que la adquisición hostil de Estrella Blanca Logistics se había completado oficialmente hacía 48 horas. El fondo de capital privado en la sombra, que había comprado la mayoría de las acciones, la entidad fantasma que ahora controlaba su destino, era mío. Yo no era un exesposo resentido buscando venganza. Yo era el nuevo dueño absoluto de la corporación. El silencio que siguió a mi declaración fue el sonido más hermoso que había escuchado en 3 años. Era el sonido de la arrogancia siendo aplastada por el peso ineludible de la realidad. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Miré a Martín desde arriba. Le informé que no habría renuncias silenciosas, ni paquetes de compensación millonarios. Le dije que la unidad de delitos financieros de la policía de Miami estaba esperando en el vestíbulo del edificio en ese mismo instante, con copias impresas de las transferencias a sus empresas fantasma y el video de seguridad en sus manos. Martín intentó hablar. Intentó usar su encanto agresivo una última vez, pero las palabras murieron en su garganta. 2 de los miembros de la junta ya estaban llamando a sus abogados personales, distanciándose del cadáver corporativo de Martín lo más rápido posible. Luego, me giré hacia Leticia. Ella levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero yo sabía que no lloraba por la pérdida de nuestro matrimonio. Lloraba por la pérdida de su estatus, de su poder, de su mundo de cristal que acababa de hacerse añicos. Intentó pronunciar mi nombre, intentó apelar a una historia compartida que ella misma había asesinado. La detuve levantando una mano. Le informé, con un tono estrictamente profesional, que estaba despedida por causa justificada, con efecto inmediato. Su participación en el fraude financiero y en el intento de incriminar a una empleada inocente garantizaba que nunca más volvería a trabajar en relaciones públicas en ninguna ciudad de este país. Saqué un sobre blanco y grueso del bolsillo interior de mi chaqueta y lo dejé caer sobre la mesa, justo frente a ella. Eran los papeles del divorcio. Ya estaban firmados por mí. Le dije que se quedara con la casa, con los autos y con todo lo que consideraba importante.
Yo solo quería que desapareciera de mi vida para siempre. No esperé a ver su reacción. Me di la vuelta y caminé hacia Inés, que seguía de pie cerca de la puerta, observando la escena con una mezcla de asombro y alivio profundo. Le puse una mano en el hombro, un gesto de respeto genuino. Le dije que su puesto estaba seguro, que los despidos masivos quedaban cancelados inmediatamente y que mañana por la mañana hablaríamos de su ascenso a directora financiera. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando a Martín y a Leticia atrapados en la prisión de sus propias decisiones, rodeados por los escombros de su arrogancia. 6 meses después, el calor húmedo de Miami seguía siendo el mismo, pero mi mundo había cambiado por completo. Estrella Blanca Logistics no solo había sobrevivido al escándalo, sino que estaba prosperando. Los almacenes en Hialeah y Homestead operaban a máxima capacidad. El sonido de los montacargas y el bullicio de los trabajadores de logística llenaban el aire, un testimonio vivo de que la honestidad y el trabajo duro aún podían ganar la batalla contra la codicia corporativa. Inés Ríos había asumido su nuevo rol con una brillantez impecable, limpiando los libros contables y restaurando la integridad de la empresa desde sus cimientos. Martín Ledesma estaba esperando su juicio en una prisión federal, sin derecho a fianza, abandonado por todos los que alguna vez fingieron respetarlo. Leticia había desaparecido de la escena social de Miami, un fantasma exiliado de los círculos de poder que tanto adoraba. Yo estaba de pie en el balcón de mi nueva oficina en Brickell, mirando las luces de la ciudad reflejarse en las aguas oscuras de la bahía. Mi mano izquierda descansaba sobre la barandilla de cristal. Mi dedo anular estaba desnudo, libre del peso de un anillo que había representado una mentira durante demasiado tiempo. La gente suele confundir la justicia con la venganza. La venganza es un fuego descontrolado que consume el pasado, quemando tanto al culpable como al verdugo. Pero la justicia es diferente. La justicia es fría, es metódica, es la arquitectura necesaria para proteger a la próxima víctima. Observé el imperio que había limpiado, sintiendo por primera vez en 3 años el viento fresco del océano en mi rostro. El silencio ya no era mi escondite. Ahora, el silencio era mi corona.